Bueno, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Es de nuestras primeras reuniones de este año. Y yo el tema que tengo para compartir con todos ustedes, pues lo he titulado El nuevo templo de Ezequiel. Vamos a orar para que Dios nos auxilie y tengamos su bendición para poder compartir este tema. Gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre del cielo. Y tan solo pues es poner en tus manos pues lo que habremos de compartir, que seas tú con nosotros, Señor, a través de las comunicaciones, del flujo, Señor, de información, mi Dios, para que no haya problemas, y que pues tengamos esa guianza y dirección a través de ti, Espíritu Santo, para compartir la palabra de manera correcta y adecuada, y que sea de bendición, Señor, a nuestras vidas, y a todos los que están aquí en este momento escuchándonos, y los que en un futuro habrán de oír. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tan grande amor y bendita misericordia. Amén y amén. Y bueno, pues yo el tema que tengo para compartir con ustedes lo he titulado El nuevo templo de Ezequiel. Pero bueno, antes de entrar en tema, simplemente déjeme darle un recordatorio. Recuerde que vamos a empezar nuestra doctrina básica el próximo viernes a las 10 de la noche, tiempo de México. Vamos a empezar nuestras sesiones de doctrina básica, la cual está encauzada para gente que va comenzando, que va empezando en el Evangelio y quiere conocer de la palabra. Ya me están llegando peticiones vía correo, vía WhatsApp, de hermanos que se quieren integrar a este taller de doctrina básica. Pues reciban una grande bendición. Todavía hay tiempo para que usted me mande ya sea un WhatsApp o un correo electrónico, la información que va a aparecer aquí en pantalla, para que para yo poder devolverle el link y las instrucciones para integrarse a este grupo de doctrina básica, en el cual pues como le dije, está encauzado para gente que va comenzando, que tiene poco tiempo. Es más, lo puede aprovechar para reunirse como familia, para que usted aprenda con sus niños, porque vamos a mantener más o menos ese nivel de accesibilidad para que sea para todos. Pues les recuerdo, este próximo viernes comenzamos 10 de la noche, tiempo de México. Amén. Ok. Entonces, el tema que yo tengo para compartir con ustedes es el nuevo templo de Ezequiel. Y para esto, pues vamos a leer a partir de Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Déjeme darle algunos datos para poder introducirnos en el tema. Dice Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Dice, y sucedió en el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré, y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un mortal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provoca los celos. Amén. Aquí lo que se nos está narrando es cuando Dios traslada, en este caso a Ezequiel, lo traslada y lo lleva al templo de Jerusalén. Y en este caso lo toma en el espíritu, y dice aquí en Ezequiel 8:3, y extendió algo semejante a una mano, me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provoca los celos. Que normalmente la gran mayoría de los autores confirman o concuerdan que cuando se habla de la imagen o el ídolo de los celos que provoca celos, normalmente se menciona que es Acera,
que es una deidad sumeria. Y bueno, hablando precisamente de esta deidad sumeria, Acera, pues normalmente se le conoce como la diosa madre. Vamos a leer aquí algunas características de este ídolo que estaba a la entrada de la puerta del patio interior, del atrio interior al norte. Dice aquí, Acera era el nombre hebreo de una diosa cananea y que se le conocía como la madre de 70 dioses. Ella aparece en la literatura de Ras Shamra, en el Ugarit mediterráneo, así como en las cartas de Amarna del Antiguo Egipto. Y dice aquí, cuando no es el nombre de una deidad, Acera se refiere a un poste de madera que los cananeos lo usaban como un culto, o a un árbol, porque también es conocido en esa forma el árbol de Acera, y fue considerado como un símbolo de madera de la diosa Acera que tipificaba la fertilidad. Bueno, esto tan solo son unas cuantas características de esta deidad, de esta diosa Acera, la cual era la que estaba a la entrada en la puerta norte del atrio interior y que se le conoce como la morada o a esta, como el ídolo de los celos o que provocaba celos, a esta deidad sumeria o a esta diosa madre. Bueno, esto es interesante porque esto estaba ocurriendo en el templo de Jerusalén. Y en esta puerta al norte del atrio interior estaba esta imagen. Ahora, ahí mismo en Ezequiel capítulo 8, versículo 14, se nos menciona otra deidad. Dice aquí, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y he aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Entonces, es interesante porque también dentro del mismo templo y también al norte, estamos hablando también en otra puerta que estaba al norte, dice aquí, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y allí había mujeres sentadas que estaban llorando a Tamuz. Tamuz significa brote de vida o renuevo de vida. Entonces, en este caso, pues aquí hay otra deidad a la cual dentro del mismo templo de Jerusalén, en una puerta que está al norte, pues esta deidad llamada Tamuz, pues ahí había mujeres que estaban llorando, que estaban de alguna manera endechando en dirección o en honor, y esa dirección o esa oración, en este caso a esta deidad llamada Tamuz. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque cuando hablamos de Tamuz, dentro de la cultura sumeria, a Tamuz se le conoce como el dios pastor. Vamos a ver aquí, dice Tamuz. Dice tal vez hijo de vida o ardor o brote de vida. Y dentro del contexto de la cultura sumeria se le conoce como Dumuzi. Dice, Dios de origen sumerio, cuyo culto se extendió por todo el mundo antiguo, y era el Dios de los pastos y los rebaños, o el Dios pastor, el pastor celestial que moría anualmente y resucitaba a nueva vida cada año cuando Ishtar, su esposa y hermana, descendía al mundo inferior y lo resucitaba. Las fiestas de Tamuz eran una de las más celebradas entre los antiguos semitas. Bueno, igual, simplemente son unas cuantas características. Entonces, es interesante porque de lo que estaba pasando dentro del templo de Ezequiel, en el templo al cual Dios mandó a Ezequiel, que era el templo de Jerusalén, pues había dentro de lo que es el interior una adoración, en este caso a Acera, que se le conoce como la diosa madre, y también al dios Tamuz, que se le conoce como el dios pastor. Ambos estaban al norte. La puerta del norte, una del atrio interior, la otra no especifica bien exactamente qué puerta, pero bueno, ambas puertas eran al norte de lo que es el templo. La diosa madre, Acera, la imagen de los celos, que provoca celos, y el dios Tamuz, a la cual le endechaban mujeres o le llevaban mujeres, que se le conoce como el dios pastor. Entonces, estamos hablando que lo que estaba ocurriendo en las puertas del norte del templo era una adoración, era una consagración a una deidad llamada diosa madre y a una deidad llamada dios pastor. Y bueno, es interesante porque pues normalmente usted recuerde que hoy en día
pues a nivel mundial, dígase a nivel universal, pues hay una adoración a una deidad que es una diosa madre y a un niño, y es una combinación de la diosa madre con el dios pastor. Bueno, es curioso. Pero bueno, aquí no quiero entrar en los detalles históricos, aquí hay mucho que platicar, mucho que decir de esto, pero bueno, lo que sí es cierto en cuanto a esta situación es que nosotros lo que estamos viendo aquí es una contaminación, una degradación de lo que es la adoración a Dios que ya estaba dentro del mismo templo de Jerusalén. Y por eso Dios manda a Ezequiel en visiones para que se diera cuenta de la corrupción de lo que ya estaba sucediendo en el templo de Jerusalén. Y en este caso, pues estamos hablando de que este culto esta adoración a estas deidades, la diosa madre y el dios pastor, dígase Acera y dígase Tamuz, estaba al norte del templo. Ahora, si seguimos dentro de este mismo contexto, vámonos versículos adelante de donde estábamos, Ezequiel 8, al versículo 16, porque había también otra adoración, en este caso a la deidad del sol. Dice Ezequiel 8:16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas, al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente y hacia el sol. Entonces aquí está interesante, porque aparte de lo que es la adoración a Acera, la adoración a Tamuz, pues también se postraban en adoración hacia el sol. Ahora, y en este caso, pues estaban con su mirada dirigida hacia el oriente. Obviamente es entendible que este tipo de adoración o de postración pues era en la mañana, porque es cuando sale el sol del lado del oriente. El sol, usted recuerda que sale del oriente, entonces pues esto lo hacían en la mañana. Y entonces, pues, aparte de lo que es Tamuz, aparte de lo que es Acera, pues estaba la adoración al dios Sol. La adoración de Acera y Tamuz al norte y la adoración del Sol hacia el oriente. Ahora, pues lo que está claro, que aquí, pues el templo ya estaba contaminado. El templo ya estaba corrompido. El templo ya estaba infiltrado por una adoración pagana. Ahora, esto porque es interesante. Usted recuerde que la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Y si lo vemos desde el punto de vista como se maneja ese versículo, pues cabe la posibilidad que nosotros como templo de Dios, como templo del Dios viviente, como templo del Espíritu Santo, pues tengamos también contaminación, tengamos también corrupción, y que muchas veces en lugar de nosotros dar la adoración, dar la alabanza a nuestro Rey, a nuestro Señor, pues ya de alguna manera nos estemos inclinando en adoración, en respeto, en búsqueda, pues a otro tipo de deidades, a otro tipo de cosas que ya no son propiamente Dios, y que nos estemos desviando del camino, y que de alguna manera, a semejanza de lo que estaba ocurriendo en el templo a donde llevó Ezequiel, a donde llevó Dios a Ezequiel, pues pudiera suceder con nosotros, o pudiera suceder con parte de la iglesia que ya permitieron de alguna manera en semejanza la adoración a Tamuz, la adoración a Acera, la adoración al sol. Obviamente a deidades que hoy en día pues tendrían otro nombre, tendrían distintas caras, tendrían distinta forma, metodología o protocolo de adoración. No precisamente que se postren delante de un Tamuz como tal, o delante de una Acera, o delante de un sol. Pero tengan en cuenta que hay muchos ídolos, hay muchas situaciones ante los cuales el cristiano de hoy en día se desvía, se postra y persigue, olvidándose de lo que es la adoración, el respeto y la lealtad a nuestro Dios. Algo semejante a lo que dice en el mensaje a la iglesia de la primera iglesia
iglesia, que es Éfeso, cuando dice te has olvidado de tu primer amor. Y por cuanto te has olvidado de tu primer amor, pues obviamente que tal otros son ya tus amores, otros ya son tus intereses y tus proyectos. Claro que para seguir guardando la apariencia de cristiano, pues sigues yendo al templo, te sigues congregando, te sigues conectando, sigues cantándole a Dios, pero tu corazón tal vez ya está en otro lado. Dice por ahí un versículo, dice, con sus labios me confiesan, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, aquí cabría la pena investigar, ver, inspeccionar, si tal no tengamos en nuestra vida, en nuestro ámbito, pues algunas deidades, algunos intereses, cosas que ya no van de la mano de nuestro Dios y que ya no van encausadas para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y que tal vez ya nos estamos postrando y nos estamos saliendo hacia otras deidades. Y que tal vez con la boca confesamos a nuestro Señor, pero nuestro corazón ya está lejos de Él. Y ya nuestro primer amor dejó de ser nuestro primer amor para irnos en pos de otros amores o de otros amantes. Bueno, esto es dentro del contexto de Ezequiel. Y estamos hablando de este templo que ya estaba corrompido y que ya estaba contaminado. Pero ¿por qué es interesante? Porque mismo Ezequiel, a partir de Ezequiel, del capítulo 40, Ezequiel 40, hasta más o menos el capítulo 48, de lo que es Ezequiel 40 al 48, Ezequiel narra, describe un nuevo templo, que no es propiamente el primer templo, que ya estaba contaminado, que ya estaba corrompido, que ya estaba infiltrado por prácticas paganas. Y entonces ahí mismo Ezequiel menciona y empieza a describir un nuevo templo. Vamos a leer. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Dice aquí, en el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Y bueno, aquí es interesante porque dentro de esta visión que le está mostrando Dios a Ezequiel, le está mostrando desde un monte alto, le está mostrando otro templo. Que este templo, aquí dice que es como si fuera una ciudad, o sea que es un templo muy grande, es un templo de grande magnitud, de grande dimensión. Y este templo que le está diciendo aquí, le está mostrando Dios a Ezequiel, no es el templo que está contaminado, no es el templo que ya está en adoración a distintas deidades, que ya está en corrupción, sino estamos hablando de un nuevo templo. Ahora, aquí hay unos detallitos que tendríamos que me saltan a la vista. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí, en el versículo donde lo leí, dice aquí que esta visión se la mostró 14 años después de haber sido tomada la ciudad, y en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó. 14 días después de haber sido tomada la ciudad. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque el número 14 de alguna manera representa un número generacional. El número 14 representa de alguna manera un número generacional. De hecho, si yo le leo a usted Mateo capítulo 1, versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, en ese contexto, el número 14 está representando un número de generación. Ahora, por cierto, ahí hay un tema en internet que le llamé precisamente la generación 14. Convendría que lo viera. Entonces es interesante porque dice 14 años después de que fue tomada la ciudad, le muestra un templo nuevo, como dando a entender,
pues ya dejemos la generación del templo anterior y entremos en la generación del templo nuevo. Ya dejemos la generación corrupta, ya dejemos la generación que ya se dedicó a adorar a los ídolos, a las Acera, a los Tamuz, al sol, a las Astarte, etcétera, etcétera, etcétera. Y adoremos en este caso ya, entremos a un nuevo templo, a una nueva adoración, a una nueva comunión. Y usted recuerde, hablando del templo en el cual ya estaba contaminado, pues recordemos lo que ocurrió en época de este Salomón, que dice la escritura que Salomón adoró, dice que se apegó con amor a los ídolos de sus mujeres. Y esto es interesante porque, pues usted recuerde que este Salomón simplemente tenía 1000 mujeres, 300 reinas, 700 concubinas. Y entonces, ¿a qué cantidad de deidades o de dioses Salomón en su etapa final se corrompió? ¿A qué cantidad de deidades el corazón de Salomón se desvió? Entonces, esto es increíble. Entonces, este templo ya estaba muy contaminado, ya estaba muy lastimado, ya estaba muy involucrado con prácticas, ¿cómo se llama? Corruptas de adoración y de alabanza. Y dentro de la misma casa de Dios se dirigía alabanza y adoración o postración a otras deidades. Entonces, en la misma visión de Ezequiel, bueno, a Ezequiel Dios le muestra la visión de un templo nuevo. Y entonces, como que hablaremos, en este caso, este templo será representado para otra generación, que no se deje corromper, que no se deje contaminar. Ahora, ¿no será que nosotros, como cristianos, porque ya tiene tiempo que caminamos con el Señor, porque ya tiene tiempo que andamos en el Señor, que de alguna manera tengamos que dejar pues esa actitud vieja, esas mañas antiguas que de alguna manera se fueron adquiriendo a través de nuestra vida en Cristo y empezar a tratar de buscar hacer una nueva criatura, una nueva persona y empezar a edificar un nuevo templo, una nueva comunión, una nueva relación con Dios y que nuestra primera relación ya está gastada, ya está caduca, ya de alguna manera nos volvimos a dejar a contaminar por el mundo y que Dios nos está diciendo pues ya es tiempo que eso en lo cual te contaminaste, que eso en lo cual te corrompiste, que en esas prácticas que en su tiempo ya habías dejado y que ahora ya las estás volviendo a tener, pues ya es tiempo de que empieces a dejar eso, ya es tiempo que empieces a romper con eso. Yo vengo pronto, yo estoy a la puerta y en cualquier momento yo llego sobre de este planeta, en cualquier momento vengo y te tomo y te llevo delante de mi presencia y es como le dice... Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en un evangelio, cuando le dicen a una persona, un hombre que comía, que bebía, y le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y entonces, ¿de qué manera estamos llegando nosotros al final de nuestra vida? ¿De qué manera estamos llegando al final de nuestra etapa? Y en cualquier momento nos vamos delante de Dios. ¿Y cómo habremos de llegar? Cuando empezamos nuestro caminar bien, de la manera correcta, con nuestro primer amor, pero con el paso de los años, pues el templo se contaminó, el templo se infiltró y empezó a tener adoración y actitudes del mundo. Entonces, como que Dios nos estaría diciendo, pues ya es tiempo de empezar a edificar pues un nuevo templo en el contexto de una nueva relación, de una nueva comunión, de un volver a empezar. Dice aquí, Ezequiel 42, en visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. Entonces aquí le está mostrando el nuevo templo. Ahora, ¿por qué es interesante este nuevo templo? O sea, hay muchas cosas que se hablan del nuevo templo, son 8 capítulos bien interesantes, pero yo quiero centrarme en algunas características. Pero bueno, antes de entrar en esas características, vamos a recordar lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo. Pero también es cierto que muchos que están en Cristo, pues ya de alguna manera dejaron brotar, dejaron renacer al viejo hombre. Volvieron a las mañas antiguas, volvieron a los pecados antiguos, volvieron a las formas anteriores. Y aunque están en Cristo Jesús, pues ya no están haciendo cosas nuevas, sino que están empezando a rehacer cosas viejas. Bueno, vamos a entender, vamos a comprender esto. ¿Qué implica este nuevo templo que Dios le mostró a Ezequiel? Dice aquí en Ezequiel 47:1, dice aquí: después me hizo volver a la entrada del templo. Y estamos hablando, en este caso, del templo nuevo. No estamos hablando del templo primero que estaba contaminado. Estamos hablando aquí del templo nuevo. Dice aquí: después me hizo volver a la entrada del templo. Y he aquí brotaban aguas debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Entonces, Dios, en este caso a Ezequiel, le muestra algunas características del nuevo templo. Y dice aquí que lo hizo volver a la entrada del templo, a las aguas, y dice que él veía aguas que brotaban debajo del umbral del templo y que estas aguas se dirigían hacia el oriente. Esto lo voy a explicar ahorita en un ratito. Ok. Pero que notaba que debajo del templo, hacia el sur, salían estas aguas. Bueno, brotaban del lado derecho, o sea, del lado sur, pero rumbo al oriente. Y dice Ezequiel 47:2, me sacó por la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por fuera, desde la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y he aquí las aguas fluían del lado sur. Ok. Y empecemos a notar cosas interesantes. Porque usted recuerde de lo que leímos hace rato, que en la puerta del norte había una adoración, en este caso, a una imagen de Acera, la imagen de los celos, una diosa madre, en la puerta norte. Que en la misma puerta norte había una adoración, en este caso, a una deidad llamada Tamuz, el dios pastor. Entonces, en las puertas norte estaba el culto de adoración a la diosa madre y al dios pastor, dentro del mismo templo de Dios, al norte. Y que al oriente estaba pues también una adoración y un reconocimiento al dios o al sol, y que se postraban en adoración hacia el sol, dando la espalda, en este caso, al altar, porque el altar estaba al occidente, y entonces cuando ellos miraban hacia el oriente, a las espaldas les quedaba el altar de Dios, la presencia de Dios. ¿Y por qué es interesante? Porque en el nuevo templo, vean lo que hizo Dios con Ezequiel, cuando le empieza a mostrar las características del templo. Dice aquí, me saca por la puerta del norte. Me saca por la puerta del norte. Puertas que en el antiguo templo estaban contaminadas en adoración a Tamuz y a Acera. Y dice aquí, me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, hasta llegar a la puerta que da al oriente. Entonces lo saca, ahorita lo voy a explicar en un diagrama, y lo posiciona en la puerta del oriente. En la puerta que da al oriente, puerta
que en el primer templo estaba contaminada porque hacían adoración al sol. Y dice aquí que lo posicionan en la puerta que da al oriente, y he aquí que las aguas fluían del lado sur. Ok. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Aquí simplemente le estoy poniendo un diagrama del templo ficticio, simplemente es para ejemplo, para ejemplificación. Y dice la escritura, conforme a lo que leímos, que dice que lo hace salir, me sacó por la puerta del norte. Entonces, él estando en el interior del templo, lo saca por una puerta que va rumbo al norte. Aquí lo ve, donde se está moviendo el cursor. Le hace dar un recorrido por la parte de afuera hasta que da vuelta. Da una vuelta, lo dice ahí claramente. Y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, la puerta que da al oriente. Entonces, sale hacia el norte por una puerta por aquí, da un recorrido por la parte de afuera, llega a la esquina y da una vuelta para posicionarlo al oriente y ponerse frente a la puerta que da al oriente. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque tanto la puerta del norte y la puerta oriente en el primer templo estaban contaminadas, estaban comprometidas en una adoración a Tamuz, a Acera y al sol. Y en el nuevo templo es interesante que por esas mismas puertas, las que correspondientes al nuevo templo, pues hacen un recorrido. Sale por la puerta del norte, se va por fuera, da vuelta en la esquina y se dirige a la puerta del oriente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implica? Bueno, vamos a ver. Con respecto del norte, porque sale por la puerta del norte, dice aquí Levítico 1:11. Y lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. Levítico 1, versículo 11, habla de que cuando sacrificaban un animal para presentarlo delante del templo, dice claramente aquí, y lo degollarán al lado norte del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. Es interesante porque en el lado norte del altar era degollado el animal. En el altar del holocausto dice, del lado norte del altar degollarán al animal. Y usted recuerde que los sacrificios en el Antiguo Testamento, tipificados en el primer templo, en el templo del tabernáculo, representado en el tabernáculo, y en el templo representado ya el que se construyó fijo, en la que hizo Salomón, en estos templos se sacrificaban los animales al lado norte del altar. Y usted recuerde que esos sacrificios representan o apuntan a la figura de nuestro Señor Jesucristo o al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por ejemplo, si nos vamos a algún mapa, que está aquí, por ejemplo, que le estoy mostrando, aquí abajo está el templo. Aquí abajo está el templo. Y hacia el norte del templo, aquí lo puede ver, está aproximadamente lo que es el Gólgota, que es el monte de la calavera o el lugar donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante que al norte del templo de Jerusalén, el que estaba en Jerusalén, está el Gólgota. Y el Gólgota es donde se entiende que fue sacrificado o fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y esto coincide de alguna manera con lo que dice Levítico capítulo 1, versículo 11.
Cuando dice que degollen al norte, en este caso al animal que se iba a presentar en sacrificio. Y ya hablando propiamente de nuestro Señor Jesucristo, pues el Gólgota, más o menos, las investigaciones que han hecho, pues queda al norte de lo que es el templo, haciendo alusión al sacrificio o a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir en este sentido? Por eso es que entonces el norte, desde este punto de vista, representa de alguna manera el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, hay algo interesante. La palabra norte, Safón, la palabra norte, Safón en hebreo, viene de una raíz hebrea que significa cubrir, proteger, guardar. Es interesante en el hebreo que la palabra norte, la palabra que da origen en hebreo a esa palabra norte significa cubrir, guardar o proteger. Y bueno, uno dirá, bueno, ¿y qué tendrá que ver el norte con guardar o cubrir o proteger? Bueno, de alguna manera el viento que viene del norte en la región de Israel es un viento frío, porque al norte de Israel está una región montañosa, que es la cadena del Líbano y el Antilíbano, y donde está un famoso monte que es el Monte Hermón, que normalmente esas cordilleras o ese monte tienen nieves todo el año. De hecho, al Monte Hermón se le conoce también como el monte o el monte de las nieves perpetuas. Y entonces cuando viene un viento que viene del norte hacia Jerusalén, pues es un viento frío. Y obviamente que cuando sopla un viento frío, pues la tendencia es que la gente se abrigue, se guarde y se proteja. ¿Por qué? Porque si está haciendo frío, pues pongámonos el abrigo, pongámonos el suéter y pongámonos algo que nos cubra de ese frío. Entonces, por eso es que el norte tiene que ver con ¿qué? Con guardar y proteger, por la característica del clima cuando viene ese viento frío que viene del norte rumbo a Jerusalén. Bueno, aquí hay muchas implicaciones de muchas cosas. Entonces, y esto es interesante porque obviamente el que se acoge, el que recibe, el que está consciente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues sabrá que siempre estará guardado y protegido. El que siempre tiene presente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la obra redentora, la obra salvífica, la obra de sanidad a nuestra vida, pues obviamente que eso implica para nosotros una protección, una cobertura, el ser guardado, el ser protegido, el ser escondidos. Eso es obvio. Entonces, pero si nosotros dejamos de tener en mente y en nuestro corazón lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nos empezamos a olvidar, nos empezamos a deslizar y no tomamos en cuenta ese sacrificio y nos empezamos a olvidar de lo que Dios hizo con nuestra vida, pues obviamente que entonces, ¿qué quiere decir? Que nos empezamos a descubrir, nos empezamos a evidenciar, nos empezamos a mostrar y nos descubrimos, nos quitamos esa protección, nos quitamos esa cobertura, esa guardia o guarda que hace Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos de tomar en cuenta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es cuando el cristiano deja de ser cristiano. Es cuando el cristiano ya se está deslizando. Es cuando el cristiano ya se está yendo por otros lados. Es cuando el cristiano ya no está puesta la mirada en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y empieza de alguna manera a deslizarse, empieza de alguna manera a separarse, a derraparse, a apartarse de los principios de Dios. No pone su mirada en Cristo Jesús y en esa obra redentora en la cruz del Calvario. Esto es interesante. Entonces, ¿qué quiero decir? Por eso es que en el nuevo templo de Ezequiel, lo que Dios está diciendo es, pues que siempre tengamos presente, retomemos nuevamente la obra redentora de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que siempre estemos guardados, para que siempre estemos protegidos, para que siempre estemos
arropados, que siempre tengamos presente nuestro primer amor, que siempre tengamos presente la fuerza, el empuje, el vigor, la lealtad y no nos estemos deslizando, porque desafortunadamente hoy en día hay mucha iglesia o hay mucho cristiano pues que se está deslizando, que se está apartando, que está tomando las costumbres del mundo, que está viviendo conforme el mundo marca, que se está dirigiendo a la adoración a los tamús de hoy en día, a las aceras de hoy en día, a los soles de hoy en día, y les está rindiendo pleitesía, les está rindiendo respeto, les está rindiendo adoración, y se están olvidando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se están olvidando de la obra redentora que Él hizo. Siempre debemos de tener presentes ese sacrificio, siempre debemos de tener presentes esa obra redentora. Lo que costó, lo que implicó que el mismo Dios del universo, que el Dios que se hizo hombre, vino a sufrir y a padecer por nosotros y fue crucificado y fue clavado en una cruz y soportó dolores, soportó insultos, soportó burlas, soportó el látigo, el desprecio, la humillación, la vergüenza de ese tiempo. ¿Y todo para qué? Para darnos la salvación y la vida eterna, y que nosotros hoy en día no tomemos en cuenta ese sacrificio, no tomemos en cuenta esa obra de salvación. Pues qué triste, porque es darle la espalda a nuestro Rey, darle la espalda a lo que hizo en la cruz del Calvario. Y créanme que desafortunadamente hoy mucha gente, mucha iglesia, mucho cristiano pues se está deslizando, se está apartando, ya no tiene en su mente la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo que costó, lo que implicó. El mismo Rey del universo, el mismo Dios de los cielos, el Dios que se hizo hombre, vino a morir por nosotros, a cargar con nuestros pecados y a darnos de la salvación y la vida eterna. Entonces, en este contexto, siempre debiéramos de tener presente de dónde salimos, de dónde surgimos, porque es que a nosotros nos dio la salvación y vida eterna, por lo que sucedió en la cruz del Calvario, ahí en el Gólgota, ahí en el monte de la calavera, ahí en ese lugar, en ese sacrificio que se hizo al norte del templo, a la semejanza de lo que se hizo al norte del altar cuando sacrificaban a un animal. Por eso cuando Dios en el nuevo templo saca a Ezequiel por el norte, es para recordarle. En el norte se sacrificaban a los animales, y es de alguna manera un ejemplo a futuro de lo que implicaba que siempre tenía que haber tenía que haber una nueva generación, tenía que haber una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo grupo de personas que siempre iban a tener en mente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y por lo cual lo iban a alabar, lo iban a bendecir y lo iban a exaltar. Una nueva generación, una generación 14, que por cierto, cuando tú te vas a Mateo, cuando dice que de 14 generaciones son desde Abraham a David, desde David hasta la deportación Babilonia 14, y de Babilonia hasta Cristo, cuando tú cuentas los nombres de las generaciones, tú nada más cuentas 13 hasta Cristo. Y uno dice, ¿y dónde está la generación 14? Pues la generación 14 somos nosotros, que siempre debemos de representar a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que nunca se nos olvide lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que nunca se nos olvide lo que implicó el dolor, el sufrimiento de lo que implicó en Él, y que para nosotros debe ser gozo y alegría. Y qué tremendo que hoy mucha iglesia o mucho cristiano se esté deslizando, porque ya permitió que su templo se haya contaminado, porque ya permitió que su templo se haya corrompido. Entonces lo que Dios está diciendo ahí en Ezequiel, se tiene que renovar un templo. Yo voy a dar una oportunidad de que se renueven, de que vengan a mí, de que dejen de adorar al Tamuz, de que dejen de adorar la cera, y que tengan siempre presente el sacrificio de Jesucristo. Esto es precioso, esto es maravilloso. Releo Ezequiel 47, Dios me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y aquí las aguas fluían del lado sur. Entonces,
sale por la puerta del norte. Ya vimos lo que implica salir por la puerta del norte. Y dice que le hace dar vuelta. Le hace dar vuelta para dirigirse y ponerse en la puerta del oriente viendo de frente. Le hizo dar vuelta. Pues es obvio. El dar vuelta, físicamente hablando, pues es un cambio de dirección. Tú vienes en una dirección y das vuelta y obviamente tienes un cambio de dirección. Al dar esa vuelta o al dar ese giro, tienes un cambio de dirección. Y es obvio que nosotros siempre debemos de ser esa iglesia en Cristo Jesús que no debe de tener siempre la misma rutina, la misma forma de ser, el mismo protocolo, la misma liturgia, la misma manera, siempre lo mismo. No, Dios nos lleva a tener cambios de dirección, a tener vueltas en nuestra vida, a cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, es lo que yo tengo preparado para los hombres, para ustedes, lo que no han visto, lo que no han oído, lo que no ha subido a su corazón, yo lo tengo preparado, cosas nuevas, cosas diferentes, cambios de dirección, cambios de vida, para que no se mantengan siempre en la misma posición, en el mismo lugar, en la misma dirección, sino que tengan un cambio. Por ejemplo, si les hablo de ovejas, es interesante porque las ovejas tienen la mala costumbre de siempre irse al mismo lugar a comer pasto. Las ovejas tienen la tendencia de siempre irse al mismo lugar a comer pasto. Y si el pastor no se fija, y si el pastor no está ahí presente, pues la oveja va y come al mismo lugar, al mismo pasto, al mismo sector. Y llega un momento en que arrasa por completo con ese pasto. Pero es tal la necedad y la insistencia de la oveja que empieza a roer el cielo y empieza a arrancar las raíces. De tal manera que como empieza a arrancar ya las raíces, ya quita la posibilidad de que ese lugar vuelva a brotar pasto o vuelva a crecer porque arrancó de raíz todo. De hecho, hay estadísticas, por ejemplo, de los países que son que tienen actividades de pastoreo, grande actividad de pastoreo. Hay estadísticas de muchos lugares donde tierras de pastoreo se volvieron tierras estériles. Grandes prados o grandes lugares de pastoreo se volvieron tierras estériles. ¿Por qué? Por un mal pastoreo, porque no permitieron que las ovejas siempre se fueran al mismo lugar hasta que arrasaron con todo. Entonces eso es de alguna manera mantener la misma dirección, mantener la misma línea, mantener el mismo lugar. Y lo que Dios quiere, no, tenemos que cambiar, tenemos que irnos por otro lado, tenemos que verlo de otra manera. Entonces Dios nos tiene que pastorear en ese sentido. Dios nos tiene que pastorear en ese sentido. Qué interesante que en la puerta norte del primer templo había una deidad llamada Tamuz, que se le conoce como el Dios pastor. Pero pues obviamente que este pastor ya es un pastor corrupto, ya es un pastor contaminado, ya es un pastor que de alguna manera ya no está haciendo su función. Es interesante que en la puerta norte del primer templo hay un pastor, pero ya es un pastor contaminado. Irónico porque ese pastor llamado Tamuz, según lo que habíamos leído, significa brote de vida. Y bueno, desafortunadamente, tristemente, hay muchos pastores, me voy a meter en el grupo, habemos muchos pastores que aparentamos o decimos brote de vida. Te prometemos bendición, te prometemos aquello, te decimos que todo va a salir bien, pero al final ya son pastores que ya están o que ya estamos contaminados. Entonces, tenemos que generar siempre un cambio de dirección, tener un buen pastoreo. Esto es bien
interesante, pero también es bien peligroso. Entonces lo que Dios quiere es que siempre haya un cambio. Por ahí hay un tema que hablé hace mucho tiempo cuando yo hablaba del cambio del sacerdocio o del giro del sacerdocio, representado en lo que ocurrió ahí cuando Eliseas derrama 4 cántaros una vez, 4 cántaros una segunda vez y 4 cántaros una tercera vez. Y que esos 4 cántaros que en envíos de 3 veces representan el sumo pectoral. Bueno, por ahí viene un estudio que dimos hace mucho tiempo. Entonces, siempre debe de haber un cambio, prestos para tener un cambio de dirección, una nueva forma de ver. Y eso, pues obviamente, si nosotros tenemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y tenemos siempre presente su sacrificio en la cruz del Calvario, siempre vamos a tener este cambio. ¿Por qué te lo digo? Fíjate, vamos a leer Ezequiel capítulo 46, versículo 9. Dice aquí, hablando del nuevo templo, pero cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, fíjense lo que dice aquí, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur. Y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Ajá. Hablando del nuevo templo. Dice aquí, cuando el pueblo venga a adorar, y si entra por la puerta del norte, tendrá que salir por la puerta del sur. Y si entra por la puerta del sur, pues tendrá que salir por la puerta del norte. Dice ahí, nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Si entras por el norte, sales por el sur. Si entras por el sur, sales por el lado norte. Si entras por el lado este, pues sales por el lado occidente. Y si entras por el lado occidente, pues sales por el lado este. O sea, siempre vas a tener que salir por el lado opuesto. Siempre. Ahora, ¿qué es lo que estás viendo aquí? Un supuesto templo a semejanza de una ciudad, el nuevo templo de Ezequiel. Se entiende que la entrada principal es por el oriente. Se entiende que la entrada principal es el oriente. Por eso es que está así este, oeste, norte y sur. Y el que entra por el lado este, pues tendrá que salir por el lado oeste. El que entra por el lado norte tendrá que salir por el lado sur y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el flujo de personas, cuando entran al templo, independientemente por la puerta que entren, al final el flujo de personas siempre van a estar de alguna manera formando una cruz. Porque está claro lo que dice el versículo. El que entra por una puerta tiene que salir por el lado opuesto. Entonces, siempre van a estar formando una cruz, el flujo de personas, el flujo de la gente que entra a este nuevo templo. Fíjate qué interesante. Entonces, siempre van a tener presentes la obra redentora que ocurrió en la cruz del Calvario. Siempre. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú entras, por ejemplo, por el lado sur, vas a tener que salir por el norte. Pero si quieres volver a entrar al templo, si quieres, pues vas a tener que dar la vuelta por lo menos una vez. Vas a tener que dar un giro. Por ejemplo, alguien que entre por el sur y sale por el norte a cualquier cosa y quiere volver a entrar al lado sur, suponiendo que esa sea su intención, pues va a tener que dar 2 giros o 2 vueltas, pero por lo menos va a tener que dar un giro si es que quiere volver a entrar. Y hablando del giro, que implica un cambio de dirección, un cambio de vida, hablando del giro que implica un no mantenerse
siempre estancado en una sola adoración, en una sola alabanza, sino que se habla de una frescura, se habla de un avivamiento, de siempre tener algo nuevo y fresco para nuestro Dios, no en un protocolo, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces, eso es lo que implica el cambio de dirección. Y eso es lo que implica entrar por una puerta y salir por la otra. Siempre va a haber un flujo a semejanza de una cruz. Para que vean qué tan importante es tener siempre presente en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa obra redentora, esa obra de salvación. Ahora, notemos algo, porque siga la narración del nuevo templo. Ezequiel 47:2, releo. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y he aquí, las aguas fluían del lado sur. Eso lo explico en un ratito. Y cuando el hombre salió hacia el oriente, con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que ya no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenía que pasarse a nado, y un río que no se podía vadear. Es interesante porque una vez que lo pone frente a la puerta del oriente, pues empieza él a recibir las aguas de un río, que este río va creciendo. Y este río empieza, los niveles, se menciona por los tobillos, la rodilla, la cadera, y ya no era imposible, ya era completamente, había que nadar. Entonces habla de 4 niveles. Habla de 4 niveles. Pero lo interesante, que entre nivel y nivel hay 1000 codos. Hay 1000 codos. Ahora, esto, ¿por qué es interesante? Dice aquí, voy a leer a partir del versículo 7. Cuando volví, he aquí en la orilla del río había muchísimos árboles. Después de que pasó los 4 niveles de los tobillos, la rodilla, la cintura y completamente a nado, dice que lo llevó hasta a la orilla. Le dice ahí en el versículo 6. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar, y entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas, y así vivirá todo por donde pase el río. Ok, ¿esto por qué es interesante? Porque sale del templo un río que va creciendo de nivel. Y se dice aquí que este río se dirige hacia el oriente. Bueno, aquí está Jerusalén, aquí donde se está moviendo el cursor. Y cuando dice la escritura que sale hacia el oriente, lo que se topa hacia el oriente de las aguas que salen del templo de su costado sur, lo que sale hacia el oriente, lo que está hacia el oriente es el famoso Mar Muerto. Y dice ahí
que sale hacia el oriente y descienden hacia el Arabá. El Arabá es toda la región que involucra aquí, desde lo que es el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba. Aquí está el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba, que por cierto el Mar Muerto pues le hace honor a su nombre al Mar Muerto porque tiene una salinidad, una alta concentración de sal que impide la vida en ese mar. El mar muerto impide la vida de peces o de especies grandes. Hay algunas especies de bacterias o algún tipo de flora microbiana que puede vivir, pero normalmente peces normales, especies grandes no pueden vivir. ¿Por qué? Por la alta concentración de sal. Por eso se le conoce como el mar muerto. La alta salinidad impide el crecimiento de especies marítimas grandes, salvo alguna flora bacteriana, algunos microbios, etcétera, etcétera, pero no es normal que ahí haya especies grandes. En ocasiones llegan a introducirse peces que vienen del río Jordán, porque lo que es hacia arriba del Mar Muerto viene el río Jordán, y en el momento que entran en contacto con la salinidad del agua del Mar Muerto, inmediatamente esos peces mueren. Entonces, todo pez que llega al Mar Muerto vía el río Jordán muere. Entonces, por eso se le conoce como el Mar Muerto. Es interesante porque del templo sale hacia el oriente y se topa con lo que es el Mar Muerto, y lo que es el Mar Muerto hasta el Golfo de Acaba, que está acá, se le conoce como la región del Arabá, que significa desierto. Entonces, aquí está visto desde otro punto de vista. Aquí está Jerusalén, hacia el oriente te topas con el Mar Muerto y toda esta región corre, ese río dice que va a correr hacia todo lo que daba, y todo lo que toque el agua que sale del templo, dice, va a vivir y va a ser purificado. Ahora, entonces, en otras palabras, todo lo que está muerto va a tener vida. Ahora, viéndolo desde el punto de vista espiritual, si hay cristianos, nuevo templo, si hay cristianos que siempre tienen presente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si hay cristianos que siempre son fieles y leales a los principios de Dios, si hay cristianos que siempre están dispuestos a tomar otra dirección, otro rumbo y a no quedarse estancados, y que siempre tienen presente ese sacrificio y que se paran frente a la puerta del oriente, ahorita tengo que explicar eso. Entonces van a generar un río de vida y van a generar un río de bendición, y lo que esté muerto le van a dar vida. Ahora, ¿cómo se va a realizar esto? Es interesante porque cuando el agua toca a los tobillos, dice aquí Ezequiel 47:3, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Luego otros 1000 codos a las rodillas, después otros 1000 codos a la cintura, y después de 1000 codos, pues ya era completamente a nado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es interesante porque la palabra 1000, ahí en el hebreo, es correspondiente a la letra Aleph. La palabra 1000 corresponde con la letra Aleph. Dice aquí, cabeza de buey, siendo la primera letra del alfabeto y que a la larga se usó como un numeral que significa 1000. Entonces la primera letra del alfabeto hebreo representa el número 1000 y es la letra Aleph. Y esta letra Aleph, cabeza de buey, en este sentido representa fuerza, líder, poder, potencia, existencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, el número 1000, que es una alusión a la primera letra del alfabeto hebreo y representa, en este caso, al número 1000, entonces el número 1000 tiene que ver con líderes. El número 1000 tiene que ver con líderes, tiene que ver con fuerza, con poder, con potencia, con capacidad. Entonces, cuando yo lo veo desde este punto de vista, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se va de 1000 en 1000? 1000 codos
y el agua a los tobillos, 1000 codos y el agua a la rodilla, 1000 codos y el agua a la cadera o a la cintura, 1000 codos y ya es completamente a nado. ¿Qué representa el número 1000? Entonces aquí lo que está claro está hablando de un desarrollo, está hablando de un crecimiento, está hablando de una madurez para conseguir ¿qué? Líderes. Para conseguir líderes. Líderes que sean capaces, líderes que tengan fuerza, líderes que tengan capacidad, líderes que tengan señorío, que tengan poder. Por eso es de 1000 en 1000, porque el 1000 tiene que ver con líderes, con ser cabeza, con ser gente que tiene capacidad. Entonces lo que Dios quiere levantar es una nueva generación que tenga esa capacidad de dominio, de poder, de autoridad, de jerarquía, que tengan ese señorío. Y la iglesia, pues hoy en día está muy necesitada de líderes capaces, de líderes consagrados, de líderes dedicados, de líderes que busquen la presencia de Dios y que puedan conducir a la iglesia, que puedan conducir a las ovejas, de líderes que tengan sensibilidad, de líderes que tengan esa capacidad de oír la voz de Dios y dar una dirección, dar un consejo, dar una instrucción correcta y adecuada. Desafortunadamente, muchos de nuestros líderes, como ocurrió con el primer templo, pues ya se corrompieron. Ya se inclinaron a los tamús, ya se inclinaron a las aceras, ya se inclinaron a los soles, etcétera, etcétera. Lo que representa hoy en día, ya esos líderes ya se corrompieron. Y obviamente, si se corrompe el líder, pues se corrompe la visión y se corrompen los que van detrás de él. Entonces aquí lo que está hablando este río que va creciendo, este río que se va desarrollando, es ir forjando estos líderes capaces, estos líderes que van a ser cabeza, autoridad y señorío. La iglesia tiene que empezar a entrar ya en un liderazgo, en una capacidad de dirección, en una potencia y poder, que es lo que representa en la letra Aleph, 1000 de 1000 y en 1000. ¿Y esto dónde empieza? Pues con los tobillos. Esto empieza con los tobillos. ¿Cómo es que se va a dar este crecimiento? Hechos capítulo 3, versículo 7, dice, haciéndolo de la mano derecha o tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba, y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Acuérdate de este pasaje. Había un cojo en la puerta de la Hermosa que estaba pidiendo limosna. Y entonces cuando entra Pedro, dice, no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y es interesante porque lo primero que ocurrió, se le afianzaron sus tobillos, cobraron fuerza, cobraron capacidad y empezaron a volver a andar. Entonces hay gente que ahorita, a semejanza del primer templo, que ya está corrupto, pues ya está cojo, tiene sus tobillos torcidos, tiene sus tobillos quebrados, tiene sus tobillos luxados, tiene esos tobillos lastimados, no puede entrar, está estacionado, está estancado, no se mueve, nada más extiende la mano esperando a ver que llegue algo de parte de Dios o de la gente pidiendo limosna, pidiéndole limosna a la vida, pidiéndole limosna para que algo se solucione en su vida y está completamente estancado, está anclado a esa posición, a esa desgracia, a esa tristeza, a esa pasividad, a ese letargo. Ahí está anclado. Tiene los pies destruidos, tiene los pies luxados o quebrados, no sé. Están cojos ahí anclados. ¿Qué quiero decir? Que el que vuelva al sacrificio de la cruz, que vuelva a retomar ese sacrificio, que entienda lo que ocurrió ahí, que entienda lo que pasó ahí, tiene la capacidad de volver a ponerse de pie, de volver a levantarse, de volver a salir adelante, de volver a surgir.
de volver a gritar, a alabar. Mi hermano, es triste, ya hay mucha gente que a las primeras pruebas de cambio, a las primeras dificultades, pues se quedan estacionados, se quedan anclados, se quedan cojos y nada más les tiran la mano a Dios esperando que Dios les dé una limosnita. Ya no tienen vigor, ya no tienen entusiasmo, ya no tienen ganas, ya no brincan, ya no saltan, ya no se alegran, ya no se gozan, están cojos, atados, anclados, los tobillos luxados o quebrados. Ya le da lo mismo si van a la iglesia o no van a la iglesia. Ya le da lo mismo si se conectan o no se conectan. Ya no tienen ese salto, ya no tienen ese gusto, ya no tienen esa fuerza. Sí, están dentro del templo. Están dentro del templo, claro que están dentro del templo, pero ya no entran hasta lo más profundo del templo. Cojos. Hay que retomar de nuevo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy a decir de otra manera. Cristianos que se tienen que volver a convertir. Cristianos que se tienen que volver a entregar. Cristianos que se tienen que volver a levantar. Cristianos que tienen que volver a recuperar su primer amor. Cristianos que tienen que cantar y alabarle a nuestro Rey. Tienen que volver a los pies ahí en la cruz del Calvario. Tienen que recuperar eso, ese primer amor, y tienen que reconsiderar y recapacitar en ese sacrificio precioso para que se afirmen sus pies y se vuelvan a poner de pie. Este es a los tobillos. Después viene a las rodillas. Isaías 45:21 dice: declarad y presentad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado? ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? ¿No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador? No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, y ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Y ese mismo versículo es el que retoma Filipenses capítulo 2, versículo 10, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Y fíjate, esto me da mucho gusto, me da mucha alegría, porque tan solo tiene hace 2-3 domingos que predicamos un tema y que tiene el nombre: para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahí hablamos de los que doblan su rodilla en los cielos, de los que doblan su rodilla en la tierra y de los que doblan su rodilla debajo de la tierra, porque debajo de la tierra hay una congregación que alaba, que bendice, que exalta y que se postra delante de Dios. Y en los cielos pues también hay estirpes que doblan su rodilla, en la tierra también. Entonces hay que empezar a doblar nuestra rodilla, hay que empezar a doblarnos delante de nuestro Dios, hay que postrarnos delante de Él para que subamos otro nivel, para que el agua vuelva a subir otro nivel. Esta es la manera como se empiezan a forjar los líderes, de 1000 en 1000 en 1000. El número 1000 tiene que ver con ser cabeza, el número 1000 tiene que ver con ser líder. Necesitamos líderes, gente que sea cabeza, gente que impacte, gente que tenga poder de decisión. La iglesia tiene que ser líder. Tiene que ser ejemplo. Hay que doblar nuestra rodilla. Siguiente nivel. La cintura implica sujeción. La cintura implica ponerse bajo sujeción, ponerse bajo orden. Jeremías 13:11 dice: porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, se sujeta, así hice adherirse a mí a toda la casa de Israel. Así la sujeté a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria. Pero no escucharon, no quisieron, no se sujetaron,
no se pusieron bajo mi señorío. Así como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherir a mí, a la casa de Israel, pero no quisieron, no se sujetaron, no se pusieron bajo mis órdenes. Entonces, lo que Dios quiere, pues obviamente que es una iglesia que se sujete, una iglesia que se postre, una iglesia que obedezca, una iglesia que se sujete a los principios de Dios, que se sujete a su señorío, que se ponga cinturón, que se ponga bajo cobertura, que se ponga bajo dirección, que respete las autoridades, que respete a los ministros. Una iglesia sujeta. Qué carentes estamos de cristianos sujetos. Qué carentes estamos de cristianos que se adhieran a los principios de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a las autoridades de Dios. Hoy hay iglesia que no tiene cinturón. Yo siempre he dicho de broma, es una iglesia de sotana suelta. No se ponen cinto. No entran en sujeción en los principios y mandamientos y ordenanzas de nuestro Rey. ¿Qué implica ponerse en sujeción a los principios? Dice, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria. Por renombre, por alabanza y por gloria. Y no escucharon. Entonces hay una iglesia que tiene que ser renombrada. Hay una iglesia que tiene que ser alabada. Hay una iglesia que tiene que ser glorificada. Me recuerdo, tan solo la semana pasada, hablábamos de coronados y elogiados. Hay una iglesia que puede ser elogiada. Hay una iglesia que puede ser alabada. Sí, si te sujetas, vas a ser por renombre, por alabanza y por gloria. Así como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre. Siguiente nivel. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Ceñida vuestra cintura con la verdad. En otras palabras, hay cristianos de mentiritas. Perdóname la expresión. Hay cristianos de mentiritas, de mentira, de engaño, que representan el primer templo, el templo que ya se contaminó, el templo que ya se corrompió, el templo que adora a Tamuz, que adora a Acera, que adora al sol. Dice, ya, dejemos ese templo, ya. Retomemos el sacrificio en la cruz del Calvario. Salgamos por la puerta del norte, que implica donde se sacrificó nuestro Señor Jesucristo. Demos un cambio, demos una vuelta. Y empezamos a crecer en este nuevo río. Yo te voy a afianzar los tobillos, yo te voy a levantar para que brinques, para que saltes, te voy a levantar tú que estás cojo, tú que estás postrado, tú que estás ahí tullido, anclado. Te voy a levantar. Y una vez que te levante yo, porque no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda, pero primero toma la cruz de nuevo. Toma la cruz. El que quiera ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que tomar la cruz de nuevo. Tenemos que tomar la cruz de nuevo. ¿Y qué es tomar la cruz? Ya te lo he enseñado varias veces, pero va de nuevo. El madero vertical representa amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el madero horizontal es amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Con esto cumples la ley y los profetas. Entonces, tomar la cruz es amar a Dios todos los días y amar a nuestro prójimo todos los días. Eso es tomar la cruz. Ese es vivir conforme a los principios de Dios, y eso va a generar un cambio y empieza ese crecimiento. Se te afirman los tobillos, y después de que se te afirmen los tobillos ya vas a poder doblarte y postrarte delante de Dios, tus rodillitas. Y entonces después de que te doblas tus rodillitas delante de Dios, vas a venir y te vas a poder sujetar a tus autoridades. Vas a poder sujetarte a los principios de Dios. Ya no vas a andar de sotana suelta. Y te vas a ceñir a la cintura con la verdad. Y ya no vas a ser un cristiano de mentiritas, un cristiano light.
Mi hermano, ¿dónde está ese nuevo templo, ese templo de Ezequiel que va creciendo, que va forjando, que va levantando líderes? ¿Dónde están esos líderes? ¿Dónde? Pues están por ahí tal vez siendo trabajados. Tenemos que retomar el camino de la cruz, porque ahí empieza todo. Tenemos que volver a hacernos cristianos. ¿Para qué? Para llegar a nadar. Para llegar a nadar. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La palabra hijo aquí en el griego es una palabra huíos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los huíos de Dios. Y la palabra huío es una palabra que tiene que ver con un hijo maduro. Hijo maduro. Hay otras dos palabras que se traducen hijo, tecnos y paidos. El paidos, pues de ahí viene la palabra pedagogía, que son niños chiquititos, recién nacidos, de meses. El tecnos, que es un niño como tal. Pero el hijo, el huíos es un hijo maduro. Y si es un hijo maduro, es un hijo obediente, es un hijo que se deja guiar, es un hijo que se deja conducir, es un hijo que se deja llevar, es un hijo que no responde, que no rezonga, que no retoba, que no se revela. ¿Por qué? Porque cuando ya creció el río, lo más fácil es que el río te lleve y que te conduzca a que tú conduzcas en contra del río. Conforme va la corriente del agua, pues ahí vas tú, es lo más fácil. Es lo más fácil. Cuando ya el río, el río está a tus pies, tú te puedes mover de la manera que quieres, cuando quieres y a la hora que quieres. Das unos pasos y tú eres sobre del río. Cuando esté el río a las rodillas, tú sigues siendo sobre del río. Tú puedes tener control de ti mismo. Cuando está el agua a la cintura, el río, tú sigues teniendo control. Ya te cuesta más trabajo caminar, pero puedes seguir teniendo control. Pero cuando ya el río creció, ya lo más fácil es que te dejes llevar por la corriente, que te dejes llevar por el río. Y a donde va el río, vas tú nadando. Es lo mismo que las nubes. Las nubes, a donde sopla el viento, se dirige la nube. Y una voz salió de lo alto de una nube y dijo: He ahí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Son los hijos que se dejan guiar, son los hijos que se dejan conducir, son los hijos que se dejan llevar, son los hijos maduros, son los líderes. Son los líderes. Necesitamos esos líderes. Necesitamos esas cabezas. De 1000 en 1000 en 1000 en 1000. Al final ese río es para que todo lo que toque viva, para que todo lo que está muerto se purifique. Es un río de cristianos, es un río de una iglesia madura, es un río de una iglesia consagrada, dedicada, que recuperó la cruz, que se postra delante de Dios y que está consciente la magnitud del sacrificio en la cruz del Calvario. Está consciente de ese sacrificio, está consciente de lo que implica. Nuestro Dios se despojó de toda su deidad y vino a padecer y sufrir para que nosotros no valoremos ese sacrificio, para que nosotros no lo tengamos en cuenta, para que ya nos estemos deslizando, para que ya estemos haciendo lo que hacíamos antes, para que estemos recuperando nuestras mañas viejas. Salir por la puerta del norte, en un nuevo templo, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, retomándolo, volviéndolo a valorar, como si fuéramos cristianos recién convertidos, y dar un cambio completo a nuestra vida, dar una vuelta completa. Y de ahí sale un río
Ahora, notemos algo interesante. Lo posicionaron en la puerta del oriente, viendo de frente al templo. ¿Esto qué quiere decir? La palabra oriente significa adelantarse, anticiparse, crecer. Tiene que ver con antigüedad, la palabra oriente, pero también tiene que ver con adelantarse y anticiparse. Ser el primero que sale. A semejanza de que lo primero que sale pues es el sol. Entonces se adelanta, se anticipa. Seremos una iglesia que siempre va adelante, que siempre será cabeza, que siempre se anticipará a las cosas, que siempre se adelantará. Pero todo esto empieza porque se retoma la cruz. Se revalora el sacrificio de la cruz del Calvario. Estamos haciendo honor a ese sacrificio. Estamos conscientes de ese sacrificio. Estamos dando testimonio por ese sacrificio. Si tú estás dispuesto, Dios te levanta afirmándote los tobillos. Y te vuelves a levantar y vuelves a soltar, a saltar. Y después nos postramos y doblamos nuestra rodilla delante de nuestro Rey. En reverencia, en respeto, en adoración. Y después a la cintura. Nos sujetamos a sus principios, a su palabra, a sus mandamientos, a sus ministros. Y después estaremos nadando, dejando que la corriente nos lleve, porque ya es muy difícil ir contracorriente. Ya es muy difícil ir contracorriente. Si la corriente está tan tranquila, podrás ir contracorriente. Pero si ya la corriente va fuerte, si ya la corriente ya va con fuerza, ya no puedes ir contracorriente. Ya no. Te tienes que dejar llevar por la corriente. Te tienes que dejar llevar por el Espíritu de Dios para que seas un hijo maduro. Yo creo que Dios está enviando una corriente pequeñita. Los voy a levantar. Les voy a firmar sus tobillos para que salgan de esa postración y de ese lugar donde están anclados, pidiendo limosna y causando lástima. Y voy a subir el nivel para que empiecen a postrarse. El nivel y empiezan a sujetarse. Subo el agua y ya pueden nadar, pero aún así pueden nadar en contra de la corriente. Pero llegando a ese nivel, Dios va a incrementar la fuerza de la corriente para que ya te sea imposible irte en contra de la corriente y que sea imposible salirte de ese río y hasta donde el río te lleve, hasta donde el río disponga.
hasta donde quiera la presencia de Dios. Alguna vez le dijo Jesucristo a Juan, ahí en la carta de Juan. A Pedro, le dijo a Pedro, cuando seas viejo, vendrá otro y te va a ceñir, te va a vestir y te va a llevar a donde tú no quieras. Y te va a llevar a donde tú no quieras cuando seas viejo, cuando seas anciano, cuando seas maduro, cuando tengas ese nivel. Y el Espíritu te va a mover. El Espíritu va a ser contigo. Y a donde tú no quieras, a donde no te guste, pero Él te va a mover. Porque ahorita tú te vistes, ahorita tú te arreglas, ahorita tú decides, ahorita tú dices cómo, cuándo y en dónde. Pero va a llegar un momento cuando alcances una madurez, cuando el río esté creciendo y ya tengas que nadar, y no nada más nadar, cuando ya la corriente del río sea muy fuerte y el río te va a arrastrar, te va a llevar a donde no quieras, a donde no te guste, a lo que Dios disponga. Fíjate qué bendición. Pero todo esto empieza retomando la cruz. ¿Me apoyas, Moy? Por favor, te voy a dar permiso. Es que esto es maravilloso. Yo creo que muchos de nosotros estamos como en el primer templo. Hay contaminación. Hay contaminación. Hay cosas desagradables. Hay cosas que no se tendrían que estar haciendo. Muchos de nosotros en muchas de nuestras áreas somos templos contaminados. Hay tamús, hay aceras, hay sol, distintos soles, hay muchas cosas. Templos contaminados. Templos contaminados. Templos que empezaron bien, con gozo, con alegría, con decisión. Pero pasó el tiempo. Vinieron las pruebas, las dificultades, y vino pues el desánimo, la apatía, el reclamo, el enojo, la decepción. Y nos empezamos a deslizar. Y el templo se empezó a contaminar. Pero qué precioso nuestro Dios. Qué precioso que nos dice que las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay que volver a tomar la cruz. Hay que ir a la puerta
del norte. Recordar el sacrificio de Cristo. Revalorar lo que implica su sacrificio. Valorarlo de nuevo. Volvernos a apropiar de ese sacrificio. Estar conscientes de la implicación de ese sacrificio. Y eso va a propiciar un cambio, un giro. Vamos a salir de lo estancado, de la misma dirección, del mismo camino, de la misma monotonía. Oh, Shikaramamama. Y vamos a llegar al oriente de nuevo. Al principio. Volver a sobresalir, volver a destacar, volver a adelantarnos y empezar a crecer de nuevo. Empezar a crecer de nuevo. Yo no sé cuáles sean tus tobillos lastimados. Yo no sé cuál es la fractura, la luxación que tienes ahí. Una decepción, un enojo, carencia, una molestia, un disgusto, apatía. Te desviaste en algún lado. Pero dice Dios, no importa. No importa. Te vuelvo a levantar. Te vuelvo a poner de pie. Te vuelvo a encauzar, a que recuperes el gozo, a que recuperes la alegría, a que recuperes la capacidad. Que entres de nuevo al templo saltando, caminando, glorificando a tu Rey. Pero ahora sí, para que seas líder, para que seas cabeza, con fuerza, con decisión, con entusiasmo. Afirmo tus tobillos y vuelves a doblar tus rodillas delante de mí. Te vuelves a postrar delante de mí. Te vuelves a humillar. Otro paso, otro escalón, 1000 codos, forjando un líder. Y das otro escalón, otro paso, la cintura, adherido a mí, sujeto a mí, así como se adhiere el cinturón a la cintura. En algún momento te soltaste, que en un momento perdiste la sujeción, pero ven a mí nuevamente con esa disposición de sujetarte a los principios, al ministro. Yo sé que me vas a decir muchas críticas, muchas fallas, te han lastimado, te han humillado, te han ofendido, yo lo sé. Pero eso no impide que te puedas volver a sujetar. Todavía tengo un remanente, dice la Escritura, que no ha doblado sus rodillas a los Baales. Todavía tengo ministros que no han doblado rodillas a los Baales.
Todavía tengo cristianos que no han doblado rodillas a los Baales. Y te puedes sujetar. Te puedes poner bajo esa sujeción de los principios de Dios. Y otros 1000 codos. Y vamos a nadar. Vamos a nadar. Aunque todavía te puedes mover contra el agua, nadando. Pero si Dios incrementa la velocidad, lo mejor es dejarse llevar por el río de Dios. Tal vez habrá cosas que no me gusten, pero que me lleve. Tal vez habrá cosas en las cuales no estaré de acuerdo, pero que me lleve, que me conduzca, que me guíe. Ser un anciano, un huíos, un hijo maduro, que me ciña el espíritu y que me guíe a donde yo no quiera, que me vista el espíritu y que me lleve aún a donde no me gusten las cosas. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiera, ya no es lo que yo decida, ya no es lo que me guste, lo que me acomode, lo que me interese. Es lo que Cristo quiere, es lo que Cristo le interesa, es lo que el Espíritu me ordene. Ya no es mi gusto, es el gusto de mi Dios. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El yo ya ahí está sujeto. El yo se deja guiar, se deja llevar, se deja mover. Y que el río lo lleve. ¡Qué precioso! Ahí se forjan esos líderes de nuevo. Padre, levanta esta iglesia, estos nuevos líderes. Levanta estos nuevos líderes. Que la iglesia, como dice la Escritura, sea cabeza y ya no sea cola. El primer templo se volvió cola. Se contaminó. Se destruyó. Pero que volvamos a ser cabeza. Que volvamos a ser autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué te tiene postrado? No lo sé. ¿Qué fractura hay en los tobillos? Luxación, no lo sé. ¿Qué artritis hay en tus rodillas? No lo sé. ¿Qué problemas tienes de cintura, de dolor? No lo sé. Lo que sí sé es que si tú vuelves a la cruz, si te postras delante de la cruz, si revalúas y revaloras ese sacrificio, te vuelves a levantar, te vuelves a sanar, te vuelves a poner de pie y te vuelves a dejar guiar por el Espíritu. Oh, Shirabai, Shirababa. ¿Cuántos están ahorita, Señor? Hijos tuyos que regresaron a los principios del mundo. Hijos tuyos que están viviendo a la manera del mundo. Que olvidaron sus principios y se están dejando llevar por la corriente del mundo, no por la corriente del río de Dios. Señor, hay que volver a tu cruz, Señor. En el nombre de Jesús. Hay que volver a esa cruz, Señor.
para tu gloria y para tu honra, Padre. Señor, sana, Padre, esta iglesia. Sana a estos hijos tuyos. Que siempre estemos en un cambio de dirección, ya no estancados. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estés, sea cual sea tu dolencia, tobillos, rodillas, cintura, Dios te levanta. Dios te fortalece. Dios te da una nueva oportunidad de que retomes y seas un nuevo templo para la gloria y honra de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Moy. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo.